Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos a este espacio de reflexión y diálogo. En este caso, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, nos honra mucho recibirles hoy para abordar desde distintos saberes y experiencias una problemática que nos interpela como sociedad y como instituciones públicas comprometidas con la justicia, la pluralidad y la inclusión. A nombre de la división, quiero agradecer a Arturo Sotelo Gutiérrez, defensor adjunto de los derechos universitarios, por organizar esta conversación. Y quisiera presentar a quienes nos acompañan hoy, que son tres voces cuya trayectoria académica y profesional encarna el espíritu de este encuentro. Es el entrelazamiento entre el pensamiento crítico, la acción pública y la defensa de los derechos fundamentales. En orden en el orden que ocurrieran las presentaciones, ah, quisiera presentar a Carlos Eduardo de Tavira Leveroni, quien es maestro en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, y licenciado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeña como profesor de organismos y sistemas internacionales de educación en la Facultad de Filosofía y Letras y de Filosofía Social en el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Ha publicado artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales indexadas en temas de filosofía política, teoría de la democracia y desobediencia civil. Recientemente fue incorporado como especialista de la NUYES en materia de derechos humanos y cultura de paz y actualmente realiza su investigación doctoral en la UAM Iztapalapa en la línea de filosofía moral y política. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias por... Gracias. También nos acompaña Edana Mata Sayas. Ella es pedagoga y gestora cultural, especializada en proyectos culturales para y con infancias. Su trabajo con y para los niños inició en 1999 en el área de programación para niños de Canal 11, que después se volvió 11 Niños. Durante más de 9 años, trabajó en el desarrollo de contenidos, investigación, evaluación de los mensajes en pantalla, estableciendo lineamientos del trabajo con niños y asesoría pedagógica a diseñadores, productores y conductores. Gran parte de su trabajo lo ha dedicado a investigar y promover el desarrollo de la creatividad. Ha colaborado con diversas instituciones que se dedican a ello, como el proyecto Concentrarte, el Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, la Fundación Aprendiendo a través del Arte, el Museo del Niño, el Papalote, Siete Colores, Secretaría de Cultura de Morelos, el Museo del Sol, Con Arte Niños en Nuevo León y el colectivo Ocho Gallos. De 2010 a 2012 trabajó en la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de la CONACULTA, donde diseñó, desarrolló e impartió el seminario de capacitación de promotores de la cultura infantil a nivel nacional y cuyas temáticas estuvieron enfocadas a los ejes de trabajo: derechos de la infancia, participación infantil, diversidad, inclusión, igualdad de género, creatividad y juego y pensamiento crítico. En ese mismo periodo coordinó y desarrolló contenidos para la página de internet www.a.gov.mx, la cual fue acreedora al segundo lugar en el Prix News Latinoamericano de 2011 y finalista de los Japan Prize que otorga el Servicio Público de Comunicación NHK. De 2013 a la fecha sigue capacitando a promotores de cultura infantil, es asesora de proyectos culturales y de 2018 a 2020 colaboró con el Centro Cultural España en México como capacitadora del Centro del Programa de Laboratorio de Ciudadanía Digital. En 2021 se encargó de la coordinación de contenidos de área de bienestar emocional y afectivo. Aprende en casa del nivel bachillerato SEMS de la Secretaría de Educación Media Superior y colaboró con el diseño y desarrollo de un par de contenidos descargables para Alma's Way de Fred Rogers Productions y actualmente colabora en el programa Alas y Raíces de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de Cultura como responsable del área de contenidos. Daina, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y finalmente nos acompaña Gladys Fabiola Morales Ramírez, quien es investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
sede Académica México, maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Su línea de investigación se inscriben en el análisis politológico del precedente judicial y las intersecciones entre el género y el acceso a la justicia. Forma parte del claustro académico de la Escuela Federal de Formación Judicial y diferentes escuelas judiciales en los poderes judiciales estatales. Gladys, bienvenida. Muchísimas gracias. Y pues a continuación lo que escucharemos serán tres ponencias a cargo de a cargo de cada uno de nuestros panelistas y les invitamos a que si tienen preguntas o dudas que les gustaría saber, las anoten y al final, si se animan, ustedes mismos les compartimos el micrófono y si no, también nos pueden compartir a mí específicamente las preguntas y con gusto se las haré llegar a los panelistas. Bueno, ah, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y comenzamos contigo, Carlos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que es necesario. Yo sé que muchas y muchos de ustedes, estudiantes, a lo mejor alguna y alguno viene por interés, a lo mejor alguno recibió una invitación de un profesor, una profesora. Sin embargo, creo que va a ser una discusión muy interesante porque finalmente ustedes son quienes viven este tipo de contenidos y que al final a veces no somos conscientes de ellos. En general no somos conscientes de ellos y pues esto puede tornarse cada vez más peligroso si no nos hacemos conscientes de lo que hacemos y de lo que decimos. Bueno, yo decidí titular esta plática como Identificación, análisis y combate de discursos de odio desde una pedagogía antidiscriminatoria, es decir, cómo podemos entender este fenómeno de discursos de odio que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, a lo mejor no, pero cómo podemos aterrizarlos a las prácticas educativas que en este caso pues les atañen como estudiantes. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar primero que todo definiendo qué es esto de discurso de odio, porque se dice mucho, es que es un discurso de odio, eso no es discurso de odio, ¿qué hacemos? Lo borramos, lo quitamos. Bueno, hay que tener ciertos criterios analíticos para decir qué sí es y qué no es un discurso de odio, entonces trataré de hacer un poquito una aproximación. Yo creo que todos aquí vamos a intentar hacer eso desde nuestro enfoque. Vamos a hablar un poco de la parte lingüística, o sea que no todo el discurso de odio es hablado o escrito, hay acciones, hay imágenes, hay algo más allá del lenguaje que también puede ser un discurso de odio, hablaremos un poco de eso. ¿Qué relación tiene con la discriminación? Que no es lo mismo, ¿no? Decimos, es que me discriminó porque me dijo tal. Bueno, vamos a discernir qué es un discurso de odio, qué relación tiene con la discriminación. Eh, ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Yo creo que todas y todos aquí vamos a discutir sobre la libertad de expresión porque pues siempre decimos eso, ¿no? Yo puedo decir esto, es mi derecho decir lo que yo quiera. Bueno, sí, pero veremos si hay un límite o no. Después, ¿qué alternativas hay? La censura, ¿no? Borrar, esto que le llaman cultura de cancelación, que me funen por decir esto o lo otro. Bueno, si es la solución o no, y cuándo sí, cuándo no, creo que hay ciertos límites que podemos pensar. Y me gustaría cerrar con algunas alternativas más allá de la censura o más allá de la cancelación, que si bien sabemos que hay discursos que se tienen que frenar sí o sí por el riesgo, pero vamos a ver cuáles no y cómo se deben combatir, porque pues a lo mejor lo callamos y lo borramos y sigue brotando por ahí. Entonces vamos a continuar, por favor. Ese es más o menos el abordaje que voy a tener. Y bueno, la discusión que sería lo más rico, ¿no? Que platicáramos, que me dijeran, oye, yo qué pienso, creo que no estoy de acuerdo contigo. Bueno, una definición mínima que podemos decir del discurso de odio, yo la tomo de Ariel Kaufman, que es un teórico argentino, si no me equivoco, que ha trabajado mucho esto en redes sociales. Y entonces él va a decir, el discurso de odio es primero una opinión dogmática, ¿no? Si estamos familiarizados con el dogma es algo que es irrefutable, ¿no? Yo lo digo y así es y no se puede cuestionar. Entonces son algunas opiniones, creencias, ¿no? Que son irrefutables, primero. Dos, que son injustificadas, o sea, que no tienen un fundamento racional del todo, sino que vienen de un prejuicio, de un estereotipo, de un estigma, ¿no? Pero entonces yo creo que eso es la verdad. Tercero, que son destructivas hacia el respeto de ciertos grupos. Esto es un componente importante para distinguirlo.
es dirigido a grupos históricamente discriminados. No es necesariamente dirigido al individuo, sino siempre va a estar enmarcado en ciertas categorías de grupos discriminados. Discriminados por condiciones socioeconómicas, discriminados por religión, discriminados por género, identidad, bueno, identidad de género, orientación sexual, o cualquier otra categoría que haga de mí o de otra persona un grupo, bueno, perteneciente a un grupo históricamente discriminado. Y me va a saltar más de la definición para no leer todo el parrafote, pero que está dirigido a un interlocutor, o sea, busca que otra persona reproduzca ese prejuicio y al final incita a la marginalización, incita a la violencia. Entonces, viene de un prejuicio hacia un grupo discriminado, llama a la violencia, llama a la marginalización. Entonces, esto es lo interesante. No es nada más algo que yo dije en una comida o que dije en una clase, sino es un llamado a marginalizar, a discriminar a un grupo. Bueno, entonces vamos a continuar. Esa es una pequeña definición. Bueno, como decía, parten de algo que le llamamos en ciertas vertientes teóricas un motor simbólico, o hay diferentes motores simbólicos. Yo pongo estos tres. Uno, el prejuicio. El prejuicio es un error lógico. Yo, sin saber con certeza algo, sin tener fundamentos, sin tener evidencia, digo que es así. Veo a una persona por cómo viene vestida y me digo, me va a asaltar, entonces me cruzo a la otra calle, ¿no? No tengo la evidencia de que me va a asaltar, tengo ciertas cosas que me hacen inclinarme a la idea, pero es un prejuicio, es un error lógico, no tengo certeza de que eso es real. O veo a una persona por cómo habla y entonces digo, no, pues es un ignorante, ¿no? Entonces yo, por algún antecedente que puede ser un sesgo cognitivo, si a alguien aquí le interesa la psicología ha estudiado los sesgos cognitivos, ¿no? Entonces yo, pues, me adelanto a una conclusión y entonces digo, esta persona tiene estas características. Luego, el estereotipo. Cuando estos prejuicios crecen y crecen y crecen, delinean al grupo. Entonces yo digo, todo el grupo es así. Si perteneces a ese grupo, tienes esas características. Entonces, vemos estereotipos que hay gente que cree que son positivos, ¿no? El estereotipo de la persona asiática es que es ordenado, disciplinado, sabe matemáticas, hace cualquier cosa mejor que yo, un niño asiático. Entonces, son estereotipos que vienen de prejuicios, es decir, los prejuicios como que se eslabonan y componen el estereotipo de una persona. Entonces, por pertenecer a ese grupo, yo ya de facto tengo eso. Ahora, el estereotipo es muy peligroso porque puede convertirse en un estigma. Un estigma es una marca, una carga, una herida social que tiene un grupo y que se reproduce. Entonces yo pertenezco a un grupo y toda la gente que sepa que soy de ese grupo va a pensar en eso. Sobre todo en el mundo occidental, hacia las personas homosexuales o varones homosexuales sobre todo, estaba el estigma de SIDA. Entonces, homosexual igual a SIDA. Eso es un estigma muy fuerte, ¿no? Y entonces la persona ya no se puede desmarcar, ¿no? Esa marca que está ahí permanente. Entonces, esos son los motores que nos llevan a los discursos de odio. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, hay que distinguir qué es un lenguaje excluyente, que es una expresión de odio y que es un discurso de odio. Son cosas diferentes. Un lenguaje excluyente, no les voy a leer toda la diapositiva porque, pues, bueno, vamos a hacerlo más platicado. Un lenguaje excluyente es una forma inconsciente de referirme a ciertas personas. Por ejemplo, en México, ustedes sabrán, se utiliza el decir joto o jota para referirse a personas homosexuales. ¿Saben de dónde viene? Viene de la cárcel de Lecumberri, ¿no? Donde se metía a los criminales políticos, a los perseguidos políticos. En la letra J se ponía a las personas homosexuales. Entonces empecé a decir los jotos, las jotas a quienes eran homosexuales. Ahora, yo puedo utilizar eso sin conocer el contexto, sin saber que a muchas personas eso les va a parecer ofensivo, y entonces estoy haciendo lenguaje excluyente. No estoy utilizando el lenguaje de manera adecuada para referirme a los demás. Estoy representando mal a un grupo, ¿no? El travesti, ¿no? Entonces, sin conocer la diferencia entre transgénero, transexual, etcétera, etcétera, entonces yo utilizo mal el lenguaje. Muchas veces es sin intención, ¿no? A veces sí es con intención, pero el lenguaje excluyente es un mal uso, ¿no? Del aparato lingüístico. La expresión de odio es una frase o dicho que es más aislada. Algo que puedo decir yo en la comida, un chiste pasado de lanza, un chiste estigmatizante, ¿no? Una broma, un comentario, pero que suele ser aislado, se suele dar en un terreno privado. ¿Pero qué lo hace un discurso?
Cuando sea discurso de odio, vamos a entenderlo como algo que se hace en el público, que lo hago yo con intenciones de que las otras personas piensen como yo y reproduzco esos estereotipos. Si un profesor, yo soy profesor, empiezo a decir comentarios misóginos una y otra vez con la intención de que mis estudiantes piensen como yo, eso es discurso de odio, ¿sí? Una expresión suele ser aislada, no es que sea menos peligrosa, pero hay que entenderlas diferentes, porque no me pueden decir en mi casa, prohibido que digas eso. Bueno, es complicado, pero sí vamos a ver que, no sé, en política pública, que un presidente o una presidenta no puede decir ciertas cosas, ¿no? O que en ciertos espacios, ¿por qué? Porque estás motivando a la población a odiar a un grupo. Pasamos a la siguiente, para que quede claro qué entendemos por odio. El odio es un sentimiento. ¿Qué es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Bueno, depende. Hay gente que lo dirá que es una emoción. Yo la diferencia que hago es una emoción es una reacción inmediata a una cosa, esto pasa, me enoja, esto pasa, me alegra, ¿no? Un sentimiento pasa por un proceso racional de significación. Odio a tal y encuentro razones para odiar. Odio los viernes y tengo muchas razones, el tráfico, cualquier cosa, ¿no? A lo mejor no tengo la clase que me gusta, lo que sea. Entonces, el sentimiento ya tiene un proceso de significación. Ahora, el odio está permitido, no nos pueden prohibir odiar nada. Yo odio el tráfico y lo puedo odiar. Ahora, ¿odiar grupos está prohibido? Pues no, no está prohibido odiar. Es natural, es humano. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, y eso lo dice la psicología desde distintas vertientes, el odio es un sentimiento extraño porque conlleva o incita a la destrucción, a la violencia o a otra cosa. No, no controlado, no, bueno, no controlado, no trabajado el odio conduce a violencia. Y ahí ya estamos en un problema. Si yo esto que manejo en mi interior me lleva a actuar sobre alguien, pensemos en el feminicidio. El feminicidio se tiene que tipificar como un delito porque no es solamente que haya un odio detrás, sino que ese odio detrás causa una violencia estructural que ya estamos viendo a niveles muy grandes. Bueno, es lo que quería decir del odio. ¿Podemos continuar, por favor? Sé que estoy yendo un poquito rápido, iré más rápido todavía porque tampoco quiero, pues yo sé que esto lo vamos a platicar con varias mesas. La libertad de expresión. Este tema es importante porque no podemos renunciar a nuestra libertad de expresión, menos en una democracia, menos en donde estamos hoy, en Latinoamérica, en el mundo, donde pues precisamente hemos corrido el riesgo de censuras, de persecución, etcétera, es algo irrenunciable. Esto así fue muy promovido en la ilustración, ¿no? La lucha por la ilustración fue la lucha por poder opinar en público, poder decir lo que pienso. Y es un derecho humano, hoy es un derecho humano. En la Declaración Universal está en el artículo 19 sobre todo, y que sea un derecho humano no es nada más, ahí está en el papel y se acabó, ¿no? El ser un derecho humano significa que hoy, para ser persona, en lo que entendemos hoy por persona, debería yo tener esa libertad. Si no se me está permitiendo libertad de expresión, se me está negando mi dignidad humana. Entonces, así de riesgoso es perder la libertad de expresión. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo no soy jurista, abogado ni nada, aquí la doctora me corregirá si yo me equivoco, pero un poco la jurisprudencia que hay de la Corte Interamericana hace una diferencia entre dos dimensiones de la libertad de expresión. Una es una dimensión individual. Yo tengo libertad de expresión, puedo, por derecho humano, decir lo que pienso, decir lo que opino y no solamente decirlo, publicarlo, hacerlo llegar a los demás por el medio que yo quiera. Lo quiero postear, lo quiero poner en X, lo quiero poner en una pared, en un cartel, lo quiero gritar en el centro, ¿no? Y que me llamen el loquito del centro. Es mi derecho, no me lo pueden arrebatar. Ahora, hay una dimensión social. La sociedad también tiene el derecho humano a la información, a recibirlo por el medio que lo desee, informarse por redes sociales, informarse por WhatsApp, informarse por periódicos, televisión, radio ya no se usa, pero bueno, radio. La sociedad también tiene ese derecho. Si yo reduzco los medios de comunicación y digo solamente van a enterarse por este medio, estamos atentando contra la libertad de expresión también. O si a una persona le digo, tú no puedes pasar a la radio, a la televisión, en redes sociales, te quito tu canal, es meterse contra la libertad de expresión. Entonces diríamos, ok, y entonces la libertad de expresión cubre el discurso de odio. Bueno, es un tema muy debatido. Yo les recomiendo revisar el trabajo de
un grupo internacional de periodistas en defensa de la libertad de expresión llamado Artículo 19, así se llama el colectivo, la institución, que siendo periodistas que defienden la libertad de expresión van a decir, bueno, hay discursos de odio que no podemos prohibir, ya veremos cuáles, entonces ahorita vamos a platicar. Hay discursos de odio que se deben combatir de ciertas maneras, pero hay discursos de odio que, híjole, ahí no me puedo meter. Entonces es muy peligroso, son márgenes muy cuidadosos, pero tenemos que tenerlos claros para no caer en ellos. Bien, continuamos, por favor. Voy a hablar muy rápido de este caso. Bueno, en México hubo un caso paradigmático que fue, bueno, está nombrado el amparo directo 4865. Un trabajador en México fue despedido de la empresa en la que trabajaba por tener un tatuaje de una suástica, una esvástica. No lo tenía aquí en la cabeza, solo puse esa imagen para hacer gráfico, pero le pidieron que se lo tapara. Entonces él dijo, es mi libertad de expresión tener un tatuaje, el tatuaje que yo quiera. Entonces, prohibirme tener tatuajes es discriminatorio. Entonces metió un amparo, ese, ¿no? Y ganó el amparo al principio. Y lo iban a indemnizar, etcétera. Pero el caso escaló a la Suprema Corte. Dijeron, la Corte dijo, a ver, esto es resbaladizo, porque si es cierto, nadie te puede pedir que te tapes un tatuaje. En ningún trabajo te puede pedir que te tapes los tatuajes. Es tu libertad, es tu dignidad, es tu cuerpo, ¿no? Estaríamos en un régimen cuidadoso si te dijeran, no te tatúes. Pero viendo qué tipo de tatuaje es, ahí ya estamos en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque sin que me diga nada, la imagen tiene una serie de connotaciones históricas muy profundas. No es nada más, me cae bien Hitler, no, es apruebo un régimen totalitario que a un grupo de personas numerosísima las masacraron, las torturaron, les quitaron su dignidad, que precisamente, si revisamos la historia, la Declaración de Derechos Humanos Universal sale después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el Holocausto fue la causa por la que la sociedad dijo, necesitamos organismos que defiendan derechos humanos. Antes no existían estos organismos, ni existía la idea de derechos humanos tan claramente. Entonces, esa simple imagen ya tiene una connotación profundísima. Entonces, la resolución de la Corte fue la siguiente. Podemos pasar a lo que viene. ¿Qué nos dijo? Bueno, hacen todo un análisis de este caso y nos dicen, primero, el discurso de odio no está protegido del todo. O sea, la Constitución no te va a proteger de tus discursos de odio. Si mis discursos de odio me generan que me aíslen, que me traten mal, que no, la Constitución no protege eso que estás diciendo porque es un discurso de odio. Nos va a decir lo siguiente también. El discurso de odio representa un límite en la libertad de expresión. Es decir, cuando estoy cruzando el derecho, perdón, cuando estoy cruzando el discurso de odio, ya estoy rebasando mi libertad de expresión. ¿Por qué? Porque estoy atentando directamente contra la dignidad de otra persona. Y no solamente contra su expresión. Tú te peleas con tu papá o con tu mamá y te dice, te callas. Y bueno, sí, hay una pelea de tus derechos, lo que sea. Pero no es lo mismo. Cuando hablas de discurso de odio, sí estás diciendo, esa persona, estoy incitando a que la violenten, estoy incitando a que la masacren, estoy incitando a... A ustedes no les tocó, pero hace muchos años había una frase muy popular que decía, haz patria y mata a un chilango, ¿no? Y había gente que se ponía en sus coches así la estampa de haz patria y mata a un chilango, ¿no? Y en provincia, etcétera. Podría parecer un chiste, había quien se reía y decía, ay, sí, qué cotorro, los de la ciudad me caen mal, ¿no? Pero al final, decir mata a un chilango, estás haciendo una promoción de la violencia, estás haciendo, a ver, ¿quién va a caer? No es porque vi la estampa, ya voy a matar a un chilango. Por supuesto que no, nadie cree eso, ¿no? Nadie es tan ingenuo para decir, porque tenía el tatuaje ya decidí ser nazi. No, no es así. Pero esa divulgación va haciendo que se naturalicen esos prejuicios. Se naturaliza esa violencia. Y entonces la gente empieza a normalizar, ¿no? Los estereotipos así funcionan. En Estados Unidos fue muy claro. Bueno, voy a continuar. Entonces la Corte nos dice, a ver, hay que hacer un test de proporcionalidad. Esto, pues, nuestra compañera, la doctora jurista, nos va a decir con más claridad. Yo esto lo manejo muy a ciegas, pero hay que tener ciertas cosas en consideración. Primero, ¿ha generado violencia? ¿Hay antecedentes de violencia con esto que estoy diciendo? En el caso del nazismo, claro que sí. Muy evidente. La discriminación racial en Estados Unidos, claro que sí. El Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿no? ¿Hay antecedentes de violencia? Por supuesto que sí. No solamente es algo que dijo alguien aisladamente. Hay gente que ha muerto, hay gente que ha perdido la vida, la libertad y otras cosas
por ese discurso. Entonces, eso es palomita, ya estamos en un discurso de odio peligroso. Segundo, hay una ruptura en el orden público, o sea, ¿realmente está moviendo a la gente a actuar contra los derechos de otra persona? Sí, sí, bueno, entonces estamos en un problema. Si hay alguien que quiere meterse contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de, de la comunidad LGBT, ahí sí estamos promoviendo el orden público, pues, desmoronarlo contra un grupo en específico. Siguiente. ¿Hay un debate académico ahí? O sea, ¿tiene interés de hacer una indagación científica o nada más está queriendo alborotar a la gente? En realidad, ¿qué investigación hay al respecto? Porque es muy peligroso ustedes desde la universidad emitir un juicio desde sus investigaciones, porque a lo mejor yo digo esto y resulta que es racista, resulta que es, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado en la academia en no caer en discursos de odio. eh, Se hace en público, se hace en una empresa, todo eso es importante verlo. Esta institución lo está haciendo desde la institución, lo está haciendo una persona, ¿no? Si lo hace una presidenta, un presidente, un gobernador, bueno, está utilizando su poder para transmitir ese discurso de odio, bueno, es un elemento también a tener a consideración. Bien, continuamos, por favor. Ahora, sobre la cultura de la cancelación. ¿Qué ha sucedido? Hay antecedentes fuertes. En Alemania se prohibió el discurso nazi. Se prohibió. Ahí sí está prohibido hacer un saludo nazi, está prohibido tener una svástica, una suástica. Sí es cárcel, ¿no? Ahí sí una pena. Pero vemos que hace un par de semanas hubo una marcha neonazi en Alemania. ¿Solucionó el problema prohibirlo? Ok, sí, es algo que se tiene que frenar de golpe, pero solucionó de fondo. El problema es, no podemos decir que la pena solucione todo el problema, no lo arranca de raíz, no rompe estos motores simbólicos, no rompe el prejuicio, no rompe el estereotipo, ni rompe el estigma. Lo que va a suceder es que se haga encubierto. Cuando ganó Donald Trump la presidencia, salieron la gente de los Ku Klux Klan a marchar de alegría después de Obama. Salió ese grupo que parecía desaparecido, ahí estaba, ante todos, a los ojos de todos. Los discursos contra las personas migrantes salieron, estuvieron callados por 8 años, medio ahí silenciados. Entonces, lo que yo propongo no es nada más eliminar, censurar, sino irnos a algunas alternativas. Uno que yo le llamo la pedagogía antidiscriminatoria, bueno, yo le llamo, pero mucha gente más también, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esa. Segundo, recurrir siempre a fuentes válidas, ir siempre a las fuentes, porque decíamos, el gran motor es el prejuicio, el desconocimiento. Entonces vamos a hacer investigación real, investigación exhaustiva de las cosas. Se dice que este grupo, por ejemplo, los grupos musulmanes, son terroristas. ¿Cuánta población? No es cierto, no es posible. Es la religión que más ha crecido en el mundo últimamente. ¿Cuántos países no son musulmanes? Y entonces yo decir musulmán igual a terrorista es una falta de conocimiento brutal, objetivo, ¿no? Eh, Tercero, cero impunidad, no dejar pasar. E impunidad no solamente me refiero al castigo, sino también dejarlo pasar, tomarlo en serio. Atención a la dinámica de grupos. ¿Qué sucede en los grupos? Ustedes pueden ver un salón y de repente ven dos, tres chistes, de repente ves dos, tres comentarios, luego ven que el grupo se refiere a otros grupos de otra manera y acá, no sé, a las mujeres las tratan de una manera, ¿no? Eso es un caldo de cultivo. Ahí puede estarse formulando, ¿no? Una suerte de odio que podría motivar a otro tipo de violencias. Entonces, estar atentos a las dinámicas de grupos, cómo se mueven los grupos. Capacitación y concientización por parte de las autoridades. Sabemos que las autoridades en las distintas instituciones públicas o privadas muchas veces no están capacitadas o no conocen muy bien estos temas, y entonces va a ser el primero en que va a demeritar, ¿no? A un grupo, ¿no? Voy a poner un caso, un expresidente muy reciente habló de, pues a mí me han besado hombres vestidos de mujer. Pues hay una falta de conocimiento gravísimo y no solamente que haya dicho eso. Mi tío puede decir eso y ya le digo, oye tío, así no se dice, ¿no? A ver, hay un término claro, pero que lo diga un presidente es validar que todas las demás personas lo hagan. Pues lo dijo el presidente. Entonces las autoridades también tienen que tener una responsabilidad muy profunda con esto. Ok, a mi familia yo le puedo aclarar las cosas, pero las autoridades tienen una responsabilidad per se, por ser autoridades. Siguiente, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Resolver los conflictos no solo con castigos, hay mecanismos alternos, el diálogo, la confrontación, el careo, la mediación, hay otras formas de resolver problemas. Me dijo esto, me trató de esta manera. Bueno, Pedrito, salte del salón y ya. O sabes que tienes cero. Eso no va a cambiar nada,
pero si tienen las personas la posibilidad de dialogar, de confrontarse, de decir, esto sabes por qué me hirió por esto, ¿no? O sabes lo que me estás dañando con esto. Bueno, ese tipo de mecanismos ya existen de justicia, hoy se llama justicia restaurativa, gracias. La justicia restaurativa es no nada más cometiste tal acto, te toca tal pena, sino a ver cómo restauro el tejido social. No es nada más a Pedro lo sacamos del salón porque Pedrito va a seguirlo haciendo afuera, ¿no? Bueno, vamos a la última, porque sé que mi voz seguro ya cansó a un par, si alguien ya cabeció, ya lo vi. Eh, una pedagogía antidiscriminatoria. ¿Qué tienen que hacer las instituciones educativas desde mi punto de vista? No solamente, a ver, la carrera que estudies, ¿eh? O sea, no solamente si estudias psicología o derecho, ¿no? Sino en todas las carreras, en todos los niveles educativos, debemos de pensar en esto. Esto debe ser transversal. Primero, la educación tiene la función principal de disipar prejuicios. Todos vivimos con prejuicios y con sesgos, eso es un hecho. Pero educarme es ser responsable de esos prejuicios y disiparlos. Para eso estoy estudiando, para adquirir datos, adquirir información, cuestionar, criticar y al final romper esos prejuicios que ya traigo. Sí, en mi familia hay muchísimo racismo. Ok, vengo con ese bagaje, vengo con ese lastre. Aquí en la universidad me hago cargo de reflexionarlo y mis profesoras, profesores no solamente no van a reforzarlo, sino lo van a tratar de romper. Entonces, disipar esos prejuicios. Segundo, contrarrestar esa irracionalidad. Pues hay una parte muy irracional. Lo que me motiva a odiar es la amígdala, ¿no? Digamos, es el sentimiento. Entonces, también tratar de ser más fríos, es decir, a ver, esto puede que me moleste, pero tengo yo el derecho de, o sea, cuestionar constantemente. Eh, Tercero, sé que estoy haciendo muchos números, pero así es más claro. Pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es nada más resolver problemas. Así, nos han vendido eso, de que si resuelves problemas ya eres pensamiento crítico. Bueno, las inteligencias artificiales resuelven muchos problemas y no por tanto es pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene tres características según, por ejemplo, Immanuel Kant. Uno, es autónomo, pienso por mí mismo. Dos, es ampliado. O sea, lo confronto con los demás. No nada más me quedo con mi idea de, ay, yo soy muy listo y me voy a mi casa creyendo que soy muy listo. No, lo confronto. Y tercero, trato de ser coherente. Que lo que digo y hago tenga sentido. Que si digo que defiendo la democracia, realmente defienda la democracia. Que si defiendo los derechos, realmente lo haga, ¿no? Eh, Siguiente, una ética del cuidado. A ver, estamos muy individualizadas, individualizados. La ética del cuidado lo que nos propone es, a ver, todos tenemos esa responsabilidad de cuidarnos, porque lo que le hace daño al otro me hace daño a mí al final. Lo que nos tiene en una situación de violencia tan grave hoy en este país es que no cuidamos a los demás, no nos cuidamos como comunidad. Entonces yo salgo a las 7, 8 de la noche de clase y que le vaya bien a mi compañera y a ver si llega a su casa y no me interesa, ¿no? A ver, somos redes de cuidado, ¿no? Tenemos, entonces, si algo le está afectando a una persona de mi entorno, pues también procurarlo, ¿no? Siguiente, reflexiones, perdón, reflexionar la historia. Hay metodologías de también, a ver, somos México, vivimos de un periodo colonial, hay un racismo bien fuerte hacia los pueblos indígenas, ¿no? Y también hay un racismo bien fuerte contra los pueblos afromexicanos. Hasta el 2018 no se conocía en la ley como tal el reconocimiento a los pueblos afromexicanos. No entraban ni en pueblos indígenas, no entraban, ¿no? Estaban ahí en el limbo. Entonces también hay que reconocer la historia que tenemos, ¿no? La historia familiar, la historia colonial, la historia la que queramos. Hay que saber de dónde venimos y tratar de cambiar eso. Y por último, reconocer esas luchas históricas. Las comunidades que han querido y que han conseguido, porque no fue que se les cedieron los derechos, consiguieron el derecho a partir de ciertas luchas. Entonces hay que tener claro que el feminismo no es, ay, es que mancharon el mural y es que, ay, no, le pusieron un pañuelo a la estatua de Madero. A ver, hay que entender qué es el derecho que se está buscando, ¿no? Y hay que entender que hoy hablemos de dignidad y de igualdad, tiene que ver con que hubo alguien que no tenía un derecho y hoy lo buscó y lo ganó. Entonces, creo que eso es algo que tiene que ser la educación en cualquiera de sus áreas, no en sociología, no en derecho, sino en todos los niveles, desde la infancia y otros lugares. Y creo que eso puede ayudar a no caer en estos discursos de odio o identificar cuando uno se está tropezando y está deslizando por ahí. Bueno, eso es todo lo que traigo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y recuerden que si tienen preguntas de una vez, podrían anotarlas y se las pueden entregar a Anaí o a Cristian que nos están asistiendo. Y al final, si así lo prefieren, yo las leo y si no, pues compartimos el micrófono. Ah, gracias de nuevo, Carlos. Y ahora, Diana, por favor.
Muchas gracias. Ahí sí, oye, sí. Pues antes que nada, muchas gracias a Carlos por este excelente marco de arranque, ¿no? Para poder empezar a hablar de los discursos de odio, de la discriminación. Y a mí me gustaría justo empezar por cómo es que, de dónde viene o en qué momento surgen los prejuicios y qué tiene que ver con nosotros en el día a día. Voy a empezar con un video. Hace más de 13 años se hizo una campaña contra la discriminación que justamente ponía, era un estudio directamente con niñas y niños, que es donde al final pues tengo yo en esa radica mi trabajo, mi investigación, mi preocupación. Y bueno, me parece que este video, o sea, lo quiero compartir como para que empecemos a identificar algunas cosas y nos permita retomar como algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Entonces, bueno, si me apoyan por ahí. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, no es el morado, es el blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Porque no me doy miedo a los perros porque tengo más confianza con los vecinos, tengo más confianza y tengo más confianza. ¿Cuál es mi culpable? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál es mi feo? Sí. No sé. Está bonito. ¿Cómo te diría? Más moreno y no se ve tan bien. No tiene mucho así. ¿Por qué me con algo bueno? Porque son las flores y te vamos a jugar con blanco. ¿Cuál me feo? ¿Por qué? Porque ¿por qué es un muñeco malo? Porque está así. ¿Y por qué es malo? Porque crece. ¿Cuál muñeco te gustaba? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco te parece más bonito? Es un poquito este es un poquito bonita, de mi piernita y de mi lápiz, de mi alas de la espalda y de carita y mis bracitos los tengo bonitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Bueno, si quieren ya le ponemos pausita. ¿Qué tal? Nos puede, o sea, hay cosas que, claro, nos dan un poco de risa, nos sorprenden las respuestas. Los más pequeños, por ejemplo, no notan mucha diferencia. Los grandes les cuesta trabajo generar argumentos porque no saben por qué un color es malo y otro es bueno, ¿no? ¿Por qué uno es feo y otro es bonito? Lo que nos muestra este ejemplo es que lo aprendemos en el contexto
en la sociedad, en los medios, en la calle. Eso lo aprendemos. Saber decir que algo es bonito, lo hemos aprendido básicamente de los medios, ¿no? Hay un deber ser al que aspiramos, al que aspiran las chicas, a las que aspiran los chicos, ¿no? Hace rato comentaba Carlos, yo sé que a lo mejor si viene una persona morena, me puede asaltar. ¿En dónde dice? ¿Dónde está escrito? ¿Quién nos lo dijo? Claramente, madres y padres no tienen desde el principio la idea de decir, voy a fomentar el odio a ciertos grupos. Todos sabemos que eso está mal. Todos sabemos que tenemos que ser respetuosos y que tenemos que cuidar lo que decimos. Eso lo sabemos, yo creo que todos lo sabemos. El tema es que se ha quedado solo en un discurso de que eso está mal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué acciones en concreto y refuerzan una idea de respeto al otro? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que fijar? ¿No? Entonces, bueno, este video a mí siempre me mueve mucho porque al final el niño, después de que dijo que eso era feo, malo, horrible, ¿no? Cuando le dicen, ¿con quién te identificas? Lo pone en una situación, en un dilema, porque es negarse, es aceptar, o sea, aceptar que él es moreno, es aceptar que es todo lo que previamente dijo. Es muy fuerte, ¿no? Y es como justamente empezamos a promover o empezamos a actuar desde otro lugar para poder reconocer la diversidad. Les decía, yo quiero como un poco replantear, reflexionar, compartir con ustedes desde dónde vienen estas ideas de que ser pobre es malo, ¿no? Que también podría entrar en ese esquema. Porque tenemos una idea, un parámetro de lo que el ideal, el deber ser. Y entonces cuando no cabemos en ese deber ser, prácticamente estamos en el lado incorrecto de la vida, ¿no? Si no somos blancos, si no somos altos, si no somos estudiantes, si no somos exitosos, si no somos ricos, si no tenemos un no sé qué, si no tenemos... Y también ve en función de lo que tenemos y lo que no tenemos. Entonces pareciera que nuestro valor, nuestra dignidad como personas, depende de lo que los demás piensan y dicen de nosotros. Y eso es donde radica también esta conciencia de decir cómo yo en mi día a día expreso cosas que no tengo conscientes, que yo lo aprendí, nadie me lo enseñó, yo lo vi. Y, digamos, aprender con hachos, es decir, nadie me lo enseñó, yo lo fui viendo y a partir de lo que vi, lo normalicé. O sea, yo normalicé que cada que veía a alguien pidiendo dinero en las calles que tiene apariencia indígena, así fue, ¿no? Yo aprendí que justamente que las personas que son blancas son las personas bonitas, son las personas que tienen buenas parejas, son las personas que tienen éxito. Eso yo lo hemos visto a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, un poco la intención también es contrarrestar esos discursos que hemos legitimado. Y decía bien Carlos, también desde la institución, cómo empezamos a valorar la diferencia, cómo empezamos a valorar que todo cabe en este mundo, todo, con todas sus diversidades y con todos sus puntos de vista. Claro, ya hacía muy bien Carlos el hincapié de cuándo entonces hay un discurso que está incidiendo o que está motivando a la violencia, ¿no? Que creo que eso es lo que les digo, todos sabemos que está mal, pero ¿por qué sigue sucediendo? ¿Por qué seguimos actuando y por qué seguimos repitiendo esos patrones? Porque no los hemos hecho conscientes, porque ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, nos hemos hecho cargo, porque no hemos tenido la necesidad de cuestionar lo que decimos y cómo, y de ver el impacto que tiene en la cotidianidad. Entonces, bueno, voy a
Les pongo como el ejemplo de los niños porque, bueno, finalmente ya después de que escucharon de ahí todo el currículum, yo me he trabajado básicamente en temas de proyectos para niñas, para niños, y desde este lugar es cómo modificamos estas perspectivas, ¿no? Eh, Quisiera compartir otro video, es que yo creo que a través de los videos enriquecemos mucho también como los ejemplos. Ese, por favor, ese que tienes ahí. Antes nada más de ponerlo, en Alas y Raíces, apenas en 2019, se empezó a trabajar un proyecto que se llama Saberes Locales. Y la intención es reunir a niñas y niños de todo el país que realizan actividades ancestrales, digamos, con su familia y es empezar a reconocer los saberes, porque normalmente cuando hablamos de niñas y niños pensamos que no saben nada, que hay que educarles, que no tienen opiniones, y entonces cuando empezamos a generar una narrativa distinta, donde decimos niñas y niños son sujetos de derecho, pueden decidir, tienen cosas que aportar, entonces empezamos a generar los espacios donde eso que decimos sea visible y se reconozca. Entonces, este es un ejercicio que se hace a nivel nacional, se les pide a todos los estados que envíen cápsulas microdocumentales de niñas y niños adolescentes que están practicando algún saber local. Entonces, nada más un ratito, porque este es largo, nada más unos primeros 3, 4 minutitos. Fíjense, ya que estábamos aquí entrando al ejemplo, ya se nos fueron. Mamma mia, come una via c'hai dormiti. Leone giacarella, ma girata scuderia, non ti ganna cane di ciampala, ma tanaya ricaina scimogo la scimogo, quella viola, che poi niente, potete scadere la rotita. Amarone girata scuderia, una genica. ¿Qué quieres de ahí? Porque ahora voy a después de a mí, chaval,
Pero si quieres ya pausamos para ya continuar. Es que ese es muy largo, pero si quieren ya, sí, porque además, o sea, es un poco esto, ¿no? O sea, es una niña hablando súper orgullosa de su lengua, de su cultura. La niña ha empezado a generar también acciones en la escuela, con los maestros, enseñándoles a sus compañeros, y es empezar a mostrar otra forma de estar y de habitar el mismo mundo en el que estamos todos y reconociendo también pues estas diferencias, donde al final mucho de lo que tiene que ver en cuanto al discurso de odio, que es cierto, hay mucha irracionalidad, pero también es por qué es esa irracionalidad, o sea, qué es lo que despierta esa molestia, que no es como uno. Y si nos ponemos a profundizar, si todos fuéramos iguales, pensáramos iguales, físicamente nos pareciéramos, ¿sería mejor? ¿Por qué? ¿No? Entonces, un poco, cuando hablaba del el pensamiento crítico también, Carlos, ¿no? Es empezar a cuestionarnos por qué actuamos como actuamos, por qué usamos frases que nosotros no hemos cuestionado. Por ejemplo, esta idea de, pienso mucho cuando se trabajan como estos temas de las frases, normalmente decimos, ah, bueno, es que ser respetuoso. ¿Qué significa ser respetuoso? A ver, díganme uno así, cosa rápida. ¿Qué es para usted, qué acción concreta que ustedes digan, ah, eso es respetuoso? A ver, aviéntense una. Así la que digo, pues al final no es examen, chavos, nada más es como para, son ejemplos, ¿no? O sea, al final nos cuesta trabajo. Saludar, sí, es un ejemplo. Allá, ¿ibas a decir algo? Decir por favor y gracias, claro. Hay gente, por ejemplo, en algunas culturas donde no se estila, ¿no? ¿Qué más? Había uno que decía, no decir groserías, ¿no? Y decíamos, bueno, pero por ejemplo, si vamos a Alvarado, Veracruz, donde la gente habla así, pues decían, y fue interesante el hacer esa reflexión porque decíamos, no significa, las groserías no significa que seamos malas personas, podemos ser mal hablados, pero el uso de las groserías aplicadas como cuando estamos ofendiendo, ahí sí estamos haciendo un uso indebido, ¿no? Pero a veces hay cosas que son expresiones, ¿no? Estamos queriendo expresar una emoción de, ay, me equivoqué, me frustré, tal, y sale alguna grosería. Bueno, pues es una forma también, el lenguaje también es identidad, es cultura, es una forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? Entonces, creo que en eso, la invitación que yo les hago a los pocos que estamos ahora aquí, que ya los otros les mandan un mensajito, es eso, ¿no? O sea, empezar a cuestionar por qué actuamos como actuamos y por qué decimos las cosas que decimos. ¿Por qué cuando estamos entre cuates, ¿no? Decimos, incluso cuando están desde niños, decían, el último es vieja, ¿no? Y la implicación que tiene repetir y repetir una sola frase, ¿por qué que ser vieja está mal? ¿No? O corres como niña, no sé si han visto también hay una campaña, ¿no? Que hicieron también. Y ponen a niñas, a adolescentes y dicen, bueno, ¿cómo corre una niña, no? Y le hacen así como si estuvieran actuando, ¿no? Y entonces le hacen así. Y después ponen a unas niñas y dicen, a ver, corre. Y es una comparativa. Realmente, la mayoría de las formas en las que nos relacionamos están solamente partidas de prejuicios y suposiciones. Todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos una idea aquí de lo que creemos que es ser respetuoso, de lo que creemos que es ser niña, de lo que creemos que es ser indígena, de lo que creemos que es ser gay, porque todo lo construimos a partir de ideas y supuestos, pero mientras no estemos en contacto directo de una manera abierta con alguien más que lo es y que realmente de manera genuina queremos conocerles, pues difícilmente vamos a tener una idea próxima y cercana a lo que es ser así, ¿no? Entonces, bueno, yo no me quiero extender más porque la verdad es que me gustaría más escuchar a los muchachos si les mueve algo y qué es lo que podríamos estar dialogando. Gracias.
Muchas gracias, Elena. Y bueno, si de verdad les mueve algo, puedan usar la voz, el micrófono. Bienvenidos, bienvenidas al final. Y vamos a escuchar ahora a Gladys. Gladys, por favor. Muchas gracias, Arturo, por invitarme. ¿Ya? ¿Me escuchan mejor? Ya. O sea, ven como no puedo usar ni un micrófono yo. Pero bueno, muchísimas gracias por invitarme y por recibirme en la UAM. Es la segunda vez que vengo y tienen un espacio bellísimo. Eh, gracias por quedarse a quienes se quedaron, que creen vamos a hablar de la Constitución. ¡Uhú! No, vamos a hablar de las libertades. Mi aproximación para hablar del discurso de odio y explicarles un poco por qué este tema es relevante, por qué nos invitaron a compartir esta mesa, por qué nos despertamos temprano para venir a Azcapotzalco a platicar con ustedes, me parece entender por qué las libertades y la libertad de expresión en particular es algo fundamental, algo que nos importa y es tan importante y tan relevante que también tiene algunos límites. Mi aproximación siempre para entender las restricciones es comprender la razón de estas restricciones, pero a partir de lo importante que son nuestras libertades. Además, como estudiantes, ustedes tienen que tener muy claros cuáles son sus derechos a expresarse en una diversidad de espacios, familia, escuela, espacio público. Y desde allí, reclamar estos espacios de libertad, pero también con responsabilidad, porque todos desde las infancias hasta la gente adulta, adolescentes, todos tenemos distintos niveles de responsabilidad, ejercer y proteger estas libertades. Esa es mi propuesta para hablarle. Entonces sí, vamos a hablar un poquito de la Constitución, pero no se preocupen, no les voy a hablar de artículos ni de nada. Les voy a tratar de compartir por qué algunas reglas nos protegen, nos ayudan y otras nos limitan. ¿Me ayudas, por favor, con la segunda diapositiva? Les decía, la base para hablar del discurso del odio es entender que el discurso del odio está prohibido. Está prohibido en un montón de países, está en reglas, instrumentos, un montón de cosas. ¿Pero por qué está prohibido? Y es una prohibición o es un límite a la libertad de expresión. Y por eso es difícil luego de identificarla. Y por eso Carlos y perdón. Y por eso es difícil de identificarlo, o de incluso erradicarlo, porque parte de algo que es fundamental y que es un derecho de todas las personas y es el derecho a expresarnos. Y es una de las libertades más fundamentales, como el derecho de tránsito, que tú te puedas mover libremente. Otra libertad fundamental, la vida. Vivir con dignidad. La seguridad, salir a la calle sin riesgo de que me pase algo. O sea, en ese marco de libertades está la libertad de expresión. Y es un derecho de todas las personas, de todas las edades, no importa, es un derecho. Desde que naces lo tienes libertad de expresarte. Las infancias también. No por ser niño hay que cortar las libertades de expresión. ¿Y dónde encontramos estos derechos? Pues hay normas, reglas, constituciones, prácticas sociales. O sea, la norma no solamente está en las constituciones, la norma está en nuestra vida cotidiana, y hasta además está interiorizada. Aunque no la nombremos, sabemos que está allí y la manera en la que nos relacionamos está marcada por reglas. Ustedes en la escuela viven con un montón de reglas. Algunas nos gustan, otras no, pero ahí están. Y entonces todas estas reglas sociales, normativas, constitucionales, institucionales, tienen como fin reconocer hasta dónde llega nuestra libertad. Y la libertad de expresión tiene diferentes manifestaciones. Y manifestaciones que pueden ser bellísimas como la expresión oral. Y una manifestación de expresión oral es la música. Todas y todos escuchamos música. Y quien escribe esas canciones, las letras y la música como tal, y quien la publica, está ejerciendo una libertad de expresión.
La poesía es libertad de expresión. El periodismo es libertad de expresión. Hasta cuando entrego un documento con el cual me van a evaluar, es libertad de expresión, porque bajo ciertos cánones yo puedo decir lo que yo creo. De pensamiento, creencias religiosas, ser o no ser feminista, el partido, el equipo de fútbol que te guste, preferencias, ideologías, eso es libertad de expresión. Y también manifestaciones corporales, como lo que yo creo o lo que a mí me gusta, lo quiero manifestar a través de cómo me veo, de mi imagen. Y por eso se vale ser emo, se vale ser lo que tú quieras, pues. O sea, se vale tener el cabello corto, largo, vestirte de una forma u otra. O sea, esas son manifestaciones de la libertad de expresión. Sin embargo, en todo esto maravilloso también para protegerlo y para que tenga sentido, porque, o sea, tristemente uno no puede andar por la vida haciendo todo lo que quiere, o sea, porque si no puedes afectar derechos de otras personas. O sea, si yo quisiera aquí sentarme a hablar 2 horas, pues afectaría el tiempo de Arturo, de César, de Carlos, el tiempo de ustedes. O sea, lo que hacemos siempre tiene que estar pensado, porque somos personas que vivimos en sociedad, sobre el efecto que va a tener en las otras personas. Y cómo a veces extralimitarme en lo que yo considero mi libertad puede generar afectaciones en otras personas. Incluso se me puede devolver y me puede terminar afectando a mí también. Algunos límites a las libertades de expresión se han manifestado, por ejemplo, en la expresión oral. A todos nos gusta la música, pero pues a Peso Pluma lo cancelaron de Viña del Mar por sus canciones. ¿Por qué? Porque se consideró apología de la violencia. Porque nos puede sonar muy divertido ir en el coche y decir así de, bueno, tengo amigos que me dicen, es que cuando escuchas a Peso Pluma, no manches, te quieres ir al monte a tirar balazos y te sientes así, o sea, sí te incita, pero no es lo mismo escuchar quizá a Peso Pluma cuando tienes 40 años y ya toda una cosmovisión, que tener 8 años y estar pensando en ir a tirar balazos al monte. Entonces, hay ciertas restricciones a la manera en la que nos expresamos también. A las canciones, la música, hay canciones que han sido, digamos, cuestionadas porque hay apología de la violencia hacia las mujeres. Y muchas veces las bailamos, muchas canciones de reggaetón, pues sí, te gustan, las bailas, pero si pones atención, están llamando a la agresión sexual a las mujeres. Las telenovelas son otra expresión. Si hay grandes campañas donde las telenovelas hacen una manifestación de cómo está autorizado violentar física y emocionalmente a las mujeres. Entonces, ¿qué hemos hecho como sociedad? También hemos ido identificando cómo todas estas expresiones, en el marco de algo que podemos disfrutar como la música o la televisión, pueden estar reproduciendo cosas que no necesariamente son buenas para la convivencia humana. Podemos hablar de otras. Gracias. La siguiente. Entonces, vamos a hablar un poquito de los límites y cómo se establecen. ¿Quién establece los límites a la libertad de expresión? Entre nosotras. Desde el momento en que alguien te dice, eso no me gusta, es un límite. La manera en la que nos comportamos va estableciendo límites, la propia sociedad nos va marcando. Las autoridades, desde nuestra mamá que nos dice, no hables con groserías o no te expreses de esta forma, es un límite y es una autoridad. A nivel ya institucional, algunas de las autoridades que establecen, o de las más importantes que establecen límites a la libertad de expresión, son las cortes, los tribunales, los jueces, las juezas. Tienen una autoridad para que cuando existe un conflicto y una persona vaya, o sea, una cosa es, los conflictos se solucionan de diferentes maneras. Una es hablando entre nosotros, otra es, puede llegar a incluso al contacto físico y en otras veces, o conflictos sociales más grandes, y algunas veces los problemas, lo que no nos gusta, donde no tenemos, donde estamos, no nos ponemos de acuerdo, las personas crean un juicio y le piden a un juez o jueza que lo resuelva. Y hay diferentes tipos de jueces o juezas para diferentes cosas. Igual a ustedes no les ha tocado y eso sería como muy bueno porque siempre es una tragedia. Cuando vas a un tribunal o una corte o algo es porque hay problemas.
algo ya pasó y nadie quiere problemas, ¿no? Entonces ojalá no les toque. Pero si en algún momento les toca ir por un divorcio, una patria potestad, alguna manera de reclamar nuestros derechos, una vía de solucionarlo es ir con los tribunales. Y entonces la libertad de expresión se ha ido definiendo sus límites no solamente en las reglas escritas o las reglas sociales, sino también lo que los jueces y las juezas dicen, a ver, acá esto no está bien, esto sí está bien, o hasta aquí puedes decir y hasta aquí no. ¿Cómo lo hacen? Pues interpretan lo que está en las leyes, en la Constitución, y lo interpretan a través de un caso concreto, de una controversia, de un lío, de un problema. El juez interviene o la jueza interviene donde hay un problema. ¿Y cuáles son sus herramientas? Las normas. ¿Y qué tiene que considerar además de esto? Porque no resuelve así como en el vacío, yo iluminada. No, resuelve a partir de un contexto específico. No es lo mismo a enfrentar un problema hoy que en los años 70, con su bagaje cultural también, con su conocimiento y también con el tipo de problema y las personas que están involucradas en esos conflictos. No es lo mismo hablar de libertad de expresión cuando estás hablando de periodistas. Los periodistas han dicho, las cortes y los organismos internacionales ejercen una función social. Las y los periodistas tienen un margen de libertad de expresión mucho más amplio. ¿Por qué? Porque al hacer su labor nos ayudan a conocer, a generar límites a las autoridades, a identificar problemas de corrupción, de violencia, tal. Es decir, por la función social que ejerce un periodista, su libertad de expresión está más protegida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un periodista le dice a un presidente municipal o a un alcalde de una alcaldía de acá, usted es un misógino en su columna y su nota comienza a ver cómo ese gobernante ha tenido varios actos de misoginia? ¿Ustedes creerían que eso es afectar la dignidad de la otra persona? Pues la Suprema Corte de Justicia ha dicho, sí, pero está autorizado si tiene una función de reportar algo que está mal. Si el reportaje es, este señor no contrata a mujeres, este señor violenta a todas las mujeres con las que trabaja, este señor alcalde hace esto y entonces es un misógino y crea toda esa línea, la función de llamarle misógino, que puede ser algo que considere el presidente municipal una ofensa, y es un caso real que pasó, o sea, realmente sí se llegó a la corte por esto, puede decir, me está ofendiendo. ¿Qué es lo que dijo la corte? Sí, hay una cosa de ofenderte, pero es porque parte de una investigación que está tratando de decirle a la sociedad, un presidente municipal no puede correr a las mujeres por ser mujeres. Y entonces, en consecuencia, lo llamó misógino y no hay una afectación, digamos, legal. Puede no gustarle, sí, pero no hay una responsabilidad legal del periodista. Gobernantes tienen una esfera, y ya lo decía Carlos muy bien, las y los gobernantes tienen una responsabilidad, o sea, son autoridades. Si promueven y si no, o sea, escuchen hace unos años si les gustan las películas, en los Oscars, el discurso de Meryl Streep respecto a Donald Trump, cómo alguien con autoridad puede, y que lo siguen las personas, puede promover mucho rencor, mucho odio y mucha violencia. No es lo mismo que lo diga yo a que ustedes escuchen a la presidenta decir algo. Yo no soy nadie, la presidenta es la presidenta. O sea, lo que diga va a estar autorizado y va a estar protegido o va a tener un mayor impacto. Los estudiantes como ustedes también tienen límites a su libertad de expresión. Pero, por ejemplo, su libertad de expresión está más protegida de a quienes nos toca ser profes. Cuando preparas una clase es un estrés de que, ¿cómo la voy a o sea, no la quiero regar, no quiero ofender. O sea, quienes nos toca dar clases siempre estamos pensando, tendríamos que estar pensando en cómo comunicarnos de una manera que no ofenda, que no agreda, que no promueva la discriminación. E incluso entre las relaciones que ustedes tienen, identificar cuando entre pares, entre estudiantes, se está habiendo algún tipo de discriminación y actuar en consecuencia. ¿Por qué? Pues porque ser profesor no es tan fácil y aunque tienes muchas cosas, eres la autoridad, también tienes un montón de responsabilidades. Y también como estudiantes las tienen, pero de menor nivel. ¿Ayudas? Gracias, Arturo. Entonces, quiero hablarles de algunos casos que tienen que ver, o de un caso en particular, un poco para mostrarles cómo
o sea, cuál es el razonamiento detrás de establecer límites a la libertad de expresión y por qué el discurso de odio, prohibir el discurso de odio es un límite a la libertad de expresión. ¿Quién ha dicho esto en México? La Suprema Corte de Justicia. Es así como lo máximo de la justicia mexicana. Está en el centro, el edificio, ahí hay una pequeña foto, está al lado de Palacio Nacional, nadie sabe qué es un edificio todo gris, frío, con una puerta gigante donde nadie entra, literalmente nadie entra, hay que entrar por atrás, es bien duro. O sea, no es raro que no sepamos qué hace la Corte, ¿no? Y para qué funciona. Sin embargo, y por dentro es toda elegante y bonita, y ahí se discuten cosas bien importantes que nos impactan en la vida de todas las personas, aun cuando no lo sabemos. Por ejemplo, una de las cosas que decidió la Suprema Corte es que hace años que las personas del mismo sexo podían casarse. Eso no fue una reforma o no fue algo que pasara, ¿no? Mucha gente peleó, vía, judicializó, se fue a los tribunales, invirtió tiempo, dinero. El caso llegó a la corte y le dijo, es discriminatorio que a mí no me permitan casarme con la persona que amo solamente porque somos hombres o somos mujeres. Entonces la corte dijo, sí. Hoy, igual por la edad que ustedes tienen, ya no es tan raro, ¿no? O sea, sí hay matrimonios y ya, y voy y tal, y lo veo. Bueno, eso hace pocos años no existía y fue la corte. ¿Qué otras cosas no son tan chidas, digamos, o tan positivas? ¿Sabían que pueden intervenir sus teléfonos celulares para investigar delitos de delincuencia organizada sin orden judicial, o sea, sin que pase por un filtro? La Corte dijo que se puede. Pueden intervenir sus teléfonos si están sujetos a investigación y ni siquiera saber que están sujetos a investigación. ¿Quién dijo que eso se podía hacer? La Suprema Corte. O sea, tiene decisiones muy buenas, decisiones no tan buenas, pero todas nos afectan, seamos conscientes de ello o no. Entonces, ¿qué hace la Suprema Corte? Les digo, interpreta la Constitución, tratados, leyes, para que los derechos establecidos en ella se lleven a la práctica y sepamos cómo reclamarlos, las autoridades sepan cómo los deben respetar, para que sepamos cuáles son los límites. Las normas y los derechos suenan muy bonito en abstracto. Libertades, educación, ajá, pero ¿y cómo se manifiesta el derecho a la educación? No es lo mismo el derecho a la educación en Chiapas, donde yo crecí, que aquí en la ciudad. No es lo mismo mi universidad, la Autónoma de Chiapas, con los recursos que tenía, a venir a la UAM. O sea, tiene diferentes manifestaciones. Entonces, a la Suprema Corte le corresponde determinar cuáles son los límites. En este caso vamos a hablar de la libertad de expresión y en general a todas las autoridades judiciales o todos los jueces, juezas, les corresponde hacer este trabajo de decir, hasta aquí llega tu derecho, hasta aquí puedes hacer, esto te corresponde, esto no. Pero cuando es la corte, pues les digo, tiene una manifestación mucho más grande. Entonces voy a retomar el caso que les mencionaba en la siguiente, por favor, Arturo. El caso que les comentaba Carlos. Y lo vamos a ver como desde una perspectiva un poco más, o sea, no tan estrictamente legal. ¿Qué fue lo que resolvió la corte en este caso? Y es de los pocos casos que hay sobre discurso de hoy, muchos casos sobre libertad de expresión, de periodistas sobre todo. O sea, libertad de expresión, periodistas, autoridades gubernamentales, eso es lo más que ha llegado a los tribunales. Sobre discurso de odio, el caso icónico es este, el amparo directo en revisión, 4865 diagonal 2018. Los casos se identifican por número y tienen estas letras, significan algo. Ahorita no es relevante, pero si les interesaría conocerlo, con que pongan ese número van a encontrar toda la información en Google, por si acaso les interesa y por eso lo mencionamos. ¿Qué es lo interesante de este caso y por qué llega a la corte y por qué tanto Carlos como yo consideramos importante atraerlo? Como les menciono Carlos, es un caso que tiene que ver con un despido. A una persona la contrataron para ejercer un trabajo y en el primer día llegó, se presentó ante sus jefes y le dijo, ay, mucho gusto, yo soy tal, me contrataron, gracias. Y traía acá un símbolo nazi, una suástica. ¿Y qué creen? Los jefes, o sea, los que lo contrataron eran judíos. Cuando lo vieron, le dijeron, ¿sabes qué? Cúbretelo. Él dijo, ¿qué no? Y entonces le dijeron, no puedes trabajar acá porque además de que eso está mal, aquí, como es una empresa de judíos, la mayoría de las personas son judías y entonces si te ven con un tatuaje así, va a ser
o sea, está mal y va a ser un caos acá y voy a tener problemas, entonces retírate. Y esta persona pudo haber reclamado esto, o incluso lo reclamó vía, hay varias formas de reclamar tus derechos. Una es el despido como trabajador. Me quitaron un trabajo que yo había ganado. Pero otra, o sea, lo interesante de este caso es que esta persona no llevó un caso por el despido, llevó un caso por la discriminación. Porque una cosa es reclamar, me despidieron y esto es injusto. Pero otra cosa es reclamar, me despidieron porque fui discriminado por un tatuaje. O sea, el caso no se llevó vía laboral, se llevó vía civil. ¿Y qué quiere decir esto? Reparación moral del daño. Esta persona dijo, el trabajo, o sea, sí está mal, pero a mí lo que me ofendió fue que por tener un tatuaje me corrieran. Y por eso pasó años litigando este caso. ¿Qué es lo que tuvo que resolver la corte? ¿O qué dijo? ¿Se puede despedir a una persona por tener un tatuaje? Ya hablamos que el cuerpo es una expresión de la libertad, de la identidad, de la personalidad. Y entonces la corte hace un análisis de decir, o sea, por tener un tatuaje, no. Es más, ha habido un montón de estigmas y prejuicios sobre las personas que tienen tatuajes. Y aun cuando ya ha sido más autorizado, yo no tengo tatuajes, pero mis hermanas los tienen y mi mamá de presidiarias no las baja. O sea, es como de, ah, sí, ¿cuándo vas a manejar tu cuerpo? ¿No? Y es una persona bastante liberal, pero todavía hay como muchos tal. Entonces, la prohibición del tatuaje o la expresión del tatuaje como un reflejo de la personalidad o como una identidad cultural, hay culturas donde el tatuaje es, o sea, no es un tatuaje, es parte de su tradición. Entonces la corte hace aquí un análisis y dice, a ver, el problema no es tener tatuajes. Ten los tatuajes que tengas, no te pueden prohibir esto. También hay casos interesantes, por ejemplo, de médicos tatuados y que se considera como con la salud. Ay, no, como un médico va a tener tatuajes, si está tatuaje seguramente tiene SIDA y cómo me va a atender. O sea, hay casos interesantes que no han llegado a la corte, pero existen. O sea, hay en la identidad del tatuaje y todo el prejuicio que existe, es todo un debate. Pero lo que dijo la corte es que esta persona no tenía cualquier tatuaje. O sea, no se tatuó un Box Bunny o no se tatuó no sé, el nombre de su mamá. No, es un tatuaje cargado de un significado histórico que hace alusión al exterminio de un porcentaje de la población en el mundo, que de todo mundo conoce. Y quizá no todo el mundo conoce las dimensiones que tuvo, pero sí sabemos que pues Hitler era malo y que hizo algo cosas malas y que, o sea, un mínimo conocimiento cultural todas y todos tenemos de que está mal. O eso se ha tratado de construir. También hay discursos que dicen, no, 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 eso está bien y cada vez los vemos más fuerte y da miedo. Ver cómo en 50 años como sociedad se supone que avanzábamos a decir, esto está mal y ahora parece que igual no estaba tan mal. Entonces siempre es como un debate, ¿no? Entonces las personas van y la corte dijo, ¿saben qué? Lo que pasa es que la pregunta correcta aquí es, ¿se puede despedir a una persona por tener como tatuaje una esvástica que es visible y no quiere cubrir? Porque cuando se establecen límites a las libertades, tienen que ser súper específicos. No solamente es tener un tatuaje, no solamente es que sea una esvástica, es que sea completamente visible. O sea, si lo tengo igual en el pecho y me pongo una camisa, no pasa nada. Pero es que es visible y además me piden que lo cubra y yo no quiero. ¿Ven cómo la restricción es súper específica? El derecho es amplio y abstracto, pero la restricción tiene que ser súper específica. Y entonces, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad? A través del tatuaje. Y aquí es la última y con esto cerramos. ¿Me ayuda a hacer con la siguiente? Es la anterior. Es la 6, porfis. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué hizo la corte? Dijo, a ver, es que este tatuaje lo que representa y cuando no solamente es el tatuaje en sí, es la carga histórica que tiene, es la violencia que ha generado, no en este caso, sino en la historia de la humanidad, es algo que hemos identificado como negativo, cultural, histórica, normativamente, y además es algo que esta persona no, o sea, quiere manifestar públicamente y ahí está la clave.
Y esto es bien interesante porque la corte no dijo, no se vale ser nazi. Es más, no dijo, no se vale tener tatuajes de alusión nazi. En tu vida privada, realmente tendríamos que ponerte cámaras, abrir micrófonos para saber qué estás haciendo. Lo que dijo, tampoco nos podemos meter hasta allí. O sea, el problema es que no se lo quiso cubrir. Y por eso tenían derecho a despedirlo, porque le dieron opciones, y ya está el test de proporcionalidad, ¿no? Le dieron opciones, le dieron vías. ¿Fue la decisión más drástica? No, le dieron salidas. O sea, tomaron la decisión al final, pero antes le dieron salidas. Y no quiso. Entonces hay una voluntad de que eso que representa algo malo se reproduzca. Y por eso, en esa clave, en el no querer ocultárselo, la Corte lo clasificó como un discurso de odio. Porque si tú quieres que sea algo público, que sea algo visible y peleas y litigas más de 2 años para que eso no sea, es porque estás promoviendo algo. Ese es el razonamiento detrás. ¿Y qué está promoviendo? Tratar a un grupo de personas como indignas por el hecho de sus características históricas, afecta a la igualdad, es una apología a la violencia y promueve, y si hacemos apología a la violencia, indirectamente podemos estar afectando otros derechos o de manera directa. Haces apología a la violencia y dices, está bien odiar a los judíos, pues probablemente hay afectaciones a la seguridad, al patrimonio, a otras cosas, ¿no? Está bien eh, agredir a las mujeres, entonces también eso da pauta a las violaciones de otros derechos y por eso se tiene que interrumpir antes. Y por eso estamos aquí y por eso lo discutimos, porque algo tan simple como la elección del tatuaje que te quieres hacer puede traerte problemas. Lección, si te dan opciones de cubrirte el tatuaje, cúbretelo. Si te es el nombre de tu mamá, no. Pero si es un símbolo nazi, sí. Hay que saber identificar cuando algo hace apología o impulsa algo que es violento, que es negativo, que daña a otro, y cuando no. Y cuando tengo todas las herramientas para defenderlo, cuando es una expresión libre que no daña. Si daña a otro, pensémoslo, reflexionémoslo y entonces identifiquemos si realmente tengo derecho a reclamar ese tipo de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, y a todos nuestros panelistas. Y bueno, ahora tenemos espacio para el diálogo, la discusión, las preguntas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, levanta la mano y le acerco el micrófono. Tenemos peluches para 5 preguntas. Yo puedo asistir un poco con alguna pregunta, no sé si. Ya hay una, ya hay una. Hay una que. ¿Desde allá? Fuerte, Va. cuidado. ¿Qué tipo de tatuajes sí tendrían que taparse? ¿Quién contesta? Sí, esa fue una. ¿Cómo puedo distinguir los discursos de odio? O sea, sus principales características. ¿Y una más? Bueno, el maestro Carlos mencionaba lo de SCJN, pero esa parte no la comprendí muy bien como que engloba. Gracias. ¿Quién se anima? Sí, yo lo de los tatuajes, esa pregunta es súper buena. Esa pregunta es súper, súper buena, porque justamente el tema no es qué tatuajes debo per se, o sea, sí previo, qué tatuajes puedo no tener. Yo te diría en principio algo que, como un símbolo nazi, o sea, que hay cosas que sí. A ver, es como si te tatuaras, no sé, a un hombre golpeando a una mujer, o sea, hay cosas que son como más socialmente evidentes, pero muchas otras cosas no son tan evidentes. O sea, el problema no está en el tatuaje en sí, sino el contexto donde esté. ¿Quién
la posición que ocupes tú y la posición que ocupes frente a otras personas. Hay, por ejemplo, y te digo, donde se ha habido más discusiones, por ejemplo, te digo, en la música, y por eso lo reflexiono mucho, las feministas hemos discutido mucho si está autorizado que nos guste el reggaetón o no, porque el reggaetón discrimina a las mujeres. Esa es una gran discusión que hemos tenido, y entonces la discusión no es sobre la existencia del reggaetón o la existencia de ciertas expresiones, sino cuando ese tipo de tatuajes o ese tipo de canciones afectan a una persona o a un grupo de personas. Y entonces se hace el conflicto. Y alguien te va a decir, a mí me ofende. Y quizá otras personas te van a decir, yo ni sé, me da igual. Entonces lo que hay que identificar es, uno, que no sea tan evidente, dos, en qué situación está. Y lo más importante es que alguien reacciona de manera negativa y te dice, eso me ofende. Eso está mal y entonces allí tienes la posibilidad de negociar y de decir, ok, justicia restaurativa, o sea, no todo es sí o no. Y en temas de restricciones no todo es blanco y negro. Siempre hay que identificar en qué posición estás tú, en qué posición está el otro y qué salidas tienes para resolver ese conflicto. Espero haberte respondido y si no me dices. Muchas gracias. Adelante. Sí. Sobre el tatuaje yo quisiera sumar, pues de principio el tatuaje que te quieres hacer tiene que hablar sobre ti, ¿no? Tiene que ver con lo que a ti te interesa, en lo que tú crees, en lo que a ti te gustaría. Ahora, en el tema de imágenes, símbolos, justamente el símbolo es que está cargado de pues de toda una perspectiva, de toda una historia, y yo lo que más bien los convoco es a investigar cuál es el origen de ese símbolo, porque en esa medida es cuando podemos definir si estamos conscientes de que coincidimos con esa idea que está plasmada en ese símbolo, y si es así, si coincidimos con ese origen que está planteando, entonces, como bien dice, si es un símbolo que al final alude a una situación de conflicto, de estigma, de que ha afectado, ¿no?, a otros, entonces hay que buscar en dónde colocarlo, que sea algo muy, o sea, que solo, vamos, que sabemos que no va a ofender, o sea, si está ubicado, por ejemplo, en este caso que está en el cuello, pues es muy visible, pero a lo mejor hay muchos otros lugares donde hacerse tatuajes y que tienen que ver con eso, o sea, como que yo más bien, más que apelar como obviamente te diría, no te pongas tales, pero creo que si tiene que ver con lo que tú crees, hay que investigar. Y a eso vamos también con el tema de profundizar y de cuestionarnos lo que creemos y lo que hacemos. ¿Por qué creemos que eso está bien? ¿Por qué creemos que eso está mal? Porque en la medida en que nos empezamos a preguntar nosotros mismos lo que hacemos, lo que pensamos, vamos a poder también distinguir qué cosas hemos aprendido sin cuestionar y solo reproducimos, o qué cosas realmente, genuinamente queremos reproducir o queremos incentivar. Y yo creo que al final, pues no queremos incentivar más conflicto, más violencia, más agresión, si estamos en una circunstancia social que nos está poniendo ahí, ¿no? Entonces yo por ahí creo que te ayudaría un poco como eso, o sea, siempre que todos los símbolos, imágenes tienen una historia, hay que investigar cuál es la historia, el origen, y en función de eso decidir si eso que está detrás de ese símbolo se apega o no a mis creencias y a mi forma de ver la vida, ¿no? Y en función de eso, bueno, pues ya tomar decisiones. Pero creo que también es bien importante lo que empiezan a plantear, también lo que comentaba este chico, de empezar a distinguir cuando estamos reproduciendo algún discurso de odio, que es empezar a hacernos responsables, lo que también decía Gladys, ¿no? O sea, empecemos a mirarnos como actores y agentes de conciencia y de responsabilidad para disminuir los discursos de odio y la discriminación. O sea, porque eso está en nuestro día a día y así como les dije hace rato, es algo que se aprende, es algo que cambia. No significa que porque lo aprendimos nos tenemos que quedar con ello toda la vida. Pensar que las personas que son distintas valen menos,
pues es una creencia, pero no significa que la tengamos que reproducir. Tenemos que empezar también a reconocer que eso puede cambiar. Y sobre nada más para ya que me fui de corrido y ahorita les doy el micrófono a Carlos, el tema de cómo distinguir los discursos de odio. eh, Algo que veíamos en el video es que a veces está ya muy naturalizado y normalizado creer que estas ideas, ¿no? Es moreno y entonces es malo. Es blanco y entonces es bueno y además es bonito. Eh, Tiene que ver también con el uso de las características de esos grupos minoritarios para, a- a- para hacer sentir que no valen, que no es suficiente. Entonces, cuando tú hablas de las mujeres, como decir, ah, sí, es que es bien, ay, no sé, ahorita que, bueno, ustedes seguro también tienen, pero se me están cruzando como ahí varias, ¿no? Pero eso, ¿no? Correr como niña. Hay una idea de lo que es las niñas, ¿no? Lo que decíamos hace rato, estamos haciendo alusión a una característica de ese grupo que le está poniendo en un valor menor. Entonces, en la medida en que identifiquemos que de lo que yo digo, estoy reconociendo que esa característica de ese grupo va a hacer que sea más notorio la diferencia, ¿no? Para hacerlo sentir menos. No sé si eso se me ocurre ahorita como un recurso, pero a ver, no sé, Carlos. No, ¿cuál más? No. Bueno, voy a tratar de unir las preguntas. Respecto a cómo identificarlos, creo que es muy difícil, es una pregunta muy buena que se hace la Corte, se hace a nivel internacional, ¿no? Está prohibida. La preocupación inicial surgió para eliminar la posibilidad de caer en genocidios. Cuando la gente empezó a discutir por qué prohibir los discursos de odio o hacer algo, fue por los genocidios. Esa fue la primera pregunta. Entonces, ¿qué me puede llevar a un genocidio que es como el límite extremo que el ser humano puede hacer de maldad o de como lo queramos ver, ¿no? O de desprecio por la vida misma, ¿no? Ese es el máximo. ¿Qué me lleva ahí? Bueno, primero, si nos vamos al fondo, vamos a llegar que todo uno de estos delitos viene de prejuicios. Entonces, primero, eso que estoy diciendo, ¿reproduce prejuicios hacia un grupo? Entonces, bueno, digo, ok, sí. Prejuicios negativos, estereotipos, estigmas, ok, sí. Dos, ¿está dicho hacia el público? O sea, lo estoy diciendo en una asamblea. Ahorita yo en una conferencia podría estar reproduciendo discursos de odio porque tengo una posición de habla, se está grabando, está, es un importa, está en el público, quiero que se reproduzca, que lo escuchen. Bueno, eso es otra característica del discurso de odio. Si no, podría ser una expresión de odio que yo hago en la comida. ¿Es negativa? Sí, es mala, sí, pero no va a llegar la corte a decirme no puedes decir eso en la mesa. Pero sí puede decirle un maestro, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo es misógino y por lo tanto no puedes, ¿no? Entonces, bueno, segundo. Tercero, incita a la discriminación. Yo no hice la distinción, la iba a hacer, no la hice, entre qué es discriminación y qué es discurso de odio. La discriminación puede definirse de muchas maneras, pero jurídicamente tiene que ver con la negación, la perpetración de un derecho, que yo no pueda ejercer un derecho por pertenecer a este grupo, ¿no? Se me niega el derecho a la educación, el derecho al trabajo, es un trato diferenciado, pero un trato diferenciado que se ve muy claramente, no es me vio feo, eso no es necesariamente discriminación, pero no me dejaron entrar a clases porque tenía rastas, no me dejaron entrar a clases porque soy de esta religión, eso sí es discriminación. Ahora, el discurso de odio me conduce a un acto discriminatorio, te pongo muy claro. Profesor le dice a sus alumnos, híjole, no debería haber una mujer presidenta porque las mujeres no saben gobernar, porque las mujeres tal. ¿Eso es un discurso de odio? Sí. ¿Por qué? ¿Hay prejuicios en las mujeres? Sí. Uno, dos. ¿Está hecho en público? Sí. Va. Además, ¿está incentivando a que un grupo repita la idea de que esa mujer no puede ejercer ese derecho? Sí. Entonces sí estamos hablando de un discurso de odio. Ahora, ¿todos se pueden prohibir? No. No, definitivamente no todos se pueden prohibir. Por ejemplo, uno característico, también hacia partidos políticos hay discursos de odio. Si tú eres del tal color y yo del otro, y te odio y te digo, y los de ese partido son corruptos, tal, sí puede ser discurso de odio. Pero todo se prohíbe, pues no, vemos que todos prohíben, porque eso es parte de la discusión. Pero si yo, además de eso, digo, y aparte es indígena, bueno, ahora sí estamos entrando en un discurso de odio hacia un grupo históricamente discriminado, que es el otro elemento. Entonces, es lo que diría. Ahora, sobre lo de la Suprema Corte, bueno, SC, ¿no? Eran las. Corte de Justicia de la Ajá. Nación. Y nada más lo que resumí es qué dijo del caso del que hablamos aquí, del tatuaje.
Básicamente lo que dijo es lo que ya resumió perfectamente la doctora, ¿no? Si se puede tener tatuajes. Bueno, sobre los tatuajes. No tenemos que pensar en qué tatuaje no me debo hacer o qué tatuaje me debo tapar, ¿no? Yo creo que a veces está muy intuitivo. Si me pongo un tatuaje del Ku Klux Klan que matan personas afroamericanas, ya me puedo esperar que si trabajo en algún lugar que pues sepa que incito al odio, pues me pidan que me lo tape, ¿no? En realidad creo que es lo menos porque si estamos hablando de algo muy delicado, que se golpea a una persona, o si soy profesor en primaria y tengo odio a los niños que se mueran todos, pues obviamente que me digan cúbratelo, pues sí, estás incitando a la violencia, estás, ¿no? Pero pues en realidad es lo menos. Si me piden que me tape una mariposa, a mi perrito, eso sí es discriminación, porque yo sí puedo tener los tatuajes que quiera y no tengo por qué tapármelos. Eso sí, o sea, creo que estamos hablando de casos extremos en los que esto puede pasar, ¿no? La suástica es un caso extremísimo. ¿No? Y ya, con eso ya dejo el micrófono. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para otra ronda de preguntas? ¿Tienen alguien? ¿Alguna otra? Adelante. Hola, buenas tardes, Manuel. Mi pregunta, hablaron acerca de la justicia restaurativa, que es cómo reparo mi daño después del suceso o acontecimiento, pero mencionaron que dependiendo se sabe que existe, que hay y que se sigue reproduciendo, aún de que sabe que está mal, entonces los mecanismos que tienen no son tan eficientes. ¿Y por qué no lo son? Si se supone que ya se sabe que está mal, no funciona y se vuelve a la reincidencia. Fin. Gracias. ¿Una pregunta más? Sí. Gracias. Hola. Bueno, yo tengo dos preguntas. ¿El discurso de odio siempre va en contra de una persona o un grupo, bueno, una persona perteneciente a o un grupo históricamente vulnerable? Esa es la primera. ¿Quién cuida las relaciones? ¿Quién tendría que decir, hey, eso es discurso de odio? ¿Cualquier autoridad? Y la otra, ¿de quién es el concepto de pedagogía antidiscriminatoria? Gracias. Muchas gracias. Sen- Y tres en una, y hay una más del público que Leo dice, ¿cómo podemos prevenirlos o cambiarlos, los discursos de odio, en la gente? El pensamiento normalizado sobre cualquier discurso de odio. ¿Cómo podemos cambiarlo o prevenirlo? Entonces, comenzamos, si quieren, con Edaena. Bueno, Bueno. de la justicia restaurativa yo no voy a decir nada porque no sé nada, ¿verdad? Pero es interesante cuando dices, si ya se sabe que eso está mal, ¿no está siendo suficiente los mecanismos? No, no son suficientes porque al final no, como les digo, al final los discursos de odio, la discriminación sucede en el día a día, en los espacios, desde los espacios más privados, ¿no? Que pueden ser, bueno, lo que decía o sea, la discriminación puede ser en los espacios a lo mejor un poco más privados, pero en temas de discursos de odio en escuelas, no hay, nosotros si nos hacemos conscientes de en qué momento hay discursos, nosotros mismos seríamos los responsables de hacer evidente que eso es un discurso de... O sea, las autoridades no están en todos los espacios para poder identificar cuando hay un discurso de odio. Por eso yo creo que es muy difícil que exista un mecanismo que diga, a ver, ¿no? Claro, se hacen campañas, se hacen, básicamente campañas en medios, ¿no? Como para poder compartir estas otras ideas. Existen muchas políticas públicas, desde CONAPRED, existen muchas acciones que se hacen de la Corte, que ya nos decía Gladys, y que al final no conocemos, ¿no? Pero sigue siendo como un terreno, me parece, como que está todavía silencioso. Es decir, como no lo identificamos y no es algo que nos ocupe en el día a día, pues lo dejamos pasar. Ahora, que cruza también por eso nuestras propias intereses, ¿no? Lo que decían, la música, pues sí, nos gusta la música y no reparamos a veces en que esa música puede estar haciendo
una alusión o una apología, ¿no? Del delito. Apenas en estos meses, cuando ya lo empezó la presidenta, lo pongo como ejemplo, cuando ya se empieza a poner en medios y en otro tipo de plataformas donde se empieza a hablar del tema y decir, ah, bueno, es que no pueden, los grupos no pueden tocar si tienen canciones, ¿no? Y ha detonado otro tipo de reacciones, justamente porque pareciera que es una limitante a la libertad de expresión. Pero en la medida en que empezamos a dialogar, como ahora lo hacemos, ¿no? Que ustedes también empiecen a identificar que los que participan o los que pueden contribuir a cambiarlo, pues somos nosotros, los que estamos aquí, todo, o sea, como que en esos espacios cuando escuchamos, lo decían, ¿no? Escuchan un chiste, ¿no? Escuchar tan solo la música que oímos, porque a veces ni siquiera le ponemos tanta atención, a veces nos quedamos solo con los estribillos, ¿no? Pero ¿qué implica que hayan los videos, ¿no? Los videos que vemos de chicos, casi todos de música, ay, ¿cómo se llaman estas de música? ¿Dónde está? Es que solo ubico a uno nodal, no sé cómo música, ¿cómo le llaman a la música que canta? Regional, ¿no? Corridos tumbados, al final, ¿cómo son esos videos? Además de la letra, ¿cómo son esos videos? ¿Qué mujeres están presentando? ¿Qué rol juegan las mujeres en esos videos? ¿No? ¿Cuál es la relación entre el chico y la chica? ¿Qué modelo presentan de relación? Y entonces esos son los referentes que estamos teniendo para poder dialogar sobre cuándo sí estamos, podemos empezar a identificar que algo no es tan normal o no debería normalizarse, ¿no? Entonces, digo, hay unos extremos, ¿no? Ahora también el tema de hicieron una campaña para recuperar pistolas de juguetes, ¿no? También ese es otro mecanismo que se ha tratado de... Podemos debatir aquí si es lo idóneo o no, podemos hablar sobre el valor que tiene el juego para niñas y niños para poder comprender lo que escuchan sin necesidad de que lo reproduzcan. O sea, hay ahí como toda podremos hablar como mucho de esos también, de esas acciones que se hacen que no necesariamente a lo mejor son tan efectivas como dices, ¿no? Pero creo que lo importante es que nos empecemos a mirar, ahorita nada más para cerrar con el que decían, ¿quién cuida las relaciones? Nosotras y nosotros todos los días, en los espacios en los que estemos, somos quienes sabemos, podemos identificar que algo está incitando, ¿no? Y entonces ahí podemos empezar a poner como focos rojos, ¿no? Como dicen así, amiga, date cuenta, ahí es donde tenemos que empezar a poner en la vista al maestro, ¿no? Oiga, como decían aquí el ejemplo, oiga, maestro, aquí, yo creo que no están, no, está usted como, o sea, ¿por qué habla, se expresa así de nuestra compañera que viene, de Oaxaca? ¿O por qué se expresa así de este compañero que está, que a lo mejor tiene un problema, no sé, o sea, como que ahí creo que nosotros somos quienes tenemos que empezar por lo menos a identificar, porque claro, ya si llega a la corte, pues bueno, ya es como porque hubo un proceso mucho más profundo, que sí impactó ya a otro nivel, ¿no? Pero nos toca a nosotros, a todos. ¿Quieren? Son súper buenas preguntas. Y a ver, comienzo por, ¿cuál es tu nombre? Manuel. Tú hiciste dos preguntas en una. Una es, ¿por qué si sabemos que la igualdad y la libertad es tan importante y tan buena, seguimos afectando la libertad, la igualdad y todo el tiempo y tenemos más normas y más reglas y seguimos con estos problemas? Bueno, en principio porque no solamente porque existe una regla se va a cumplir y porque es un consenso que en algún momento dijimos, por muchas razones terribles que habíamos vivido como humanidad, dijimos, ¿saben qué? Todas las personas somos iguales y todas las personas tenemos que tener libertades y tal. Llevar eso a la práctica es un reto permanente. Lynn Hunt, que es una historiadora de los derechos, dice, los derechos humanos fracasan, pero perduran. En el momento en que tú dices, esto es discriminatorio, es porque hay discriminación, o sea, porque estás nombrando algo.
Y haces un consenso para decir, vamos a prohibir esto y vamos a querer modificar esto, pero eso existe. Y es como un cáncer. Y prohíbes por acá y sale por acá y entonces vamos apagando fuegos como humanidad. Y eso es como una cosa mucho más grave y problemática. Esa es la primera parte de tu pregunta. Tu otra pregunta que era sobre la justicia restaurativa, ese es un modelo, uno de varios modelos para sancionar conductas o para reparar violaciones a derechos. Y es un modelo que ha sido muy poco explorado en México, o sea, no sabemos todavía bien aquí qué significa, ha sido explorado en otros países también con diferentes matices y puede significar otras cosas. Pero en esencia, ¿qué es? Para, para que una sanción por alguien que violó un derecho humano tenga sentido, no basta con castigar. Para que la violencia de género se vaya eliminando, no basta con expulsar a un estudiante que agredió a su compañera. No basta con meter a la cárcel a la gente. ¿Qué tienes que hacer? Y ahí viene reparación. Tienes que reconstruir la persona que se siente violentada, por ejemplo, una mujer que sufrió agresiones sexuales, puede llevar un juicio de 5 años, gastar un montón de dinero, exponer su vida, y después de todo eso entra su agresor a la cárcel y aún así no sentirse reparada. Y esa persona va a entrar a la cárcel y no necesariamente su mamá va a terminar pagando, va a terminar llevándole comidas, va a empobrecer su familia, no sé cuánto pagaron en abogados, y esa persona jamás entendió que hizo mal. Entonces, los mecanismos de justicia restaurativa lo que buscan es generar un vínculo entre el agresor y la víctima, por más complejo que esto suene, para que uno entienda que hizo mal y la otra persona reciba un perdón, algo que realmente le beneficie o le haga sentir que se hizo justicia más allá del castigo. Ese es como el objetivo de los mecanismos de justicia alternativa, de justicia restaurativa. Y quiero responder como a la pregunta de quién monitorea el discurso de odio. Hay diferentes, digamos, vías para establecerlo. Cuando comienza a hablarse, sobre todo en medios públicos, Canadá es como un referente para hablar de, digamos, comités, tienen comités de ética en las televisoras, radiodifusoras, todo lo que tiene que ver con comunicación pública. Y entonces, ¿qué hacen? Hacen como filtros de los programas que se transmiten de acuerdo a las audiencias, horarios, personas. No, no es lo mismo transmitir un programa a las 4 de la tarde, donde tu audiencia van a ser los niños y las niñas que salen de la primaria, que transmitir un programa de televisión a las 12 de la noche, donde seguramente, más probablemente, sean personas adultas las que están analizando eso, ¿no? Eso se ha querido implementar en México con la televisión privada, sobre todo por las telenovelas y ciertos programas que promueven discursos de odio, agresiones, tal. No se ha podido implementar hasta donde sé, pero en Canadá son, por ejemplo, mecanismos donde interviene sociedad civil, representantes de sociedad civil, autoridades y empresas privadas que están involucradas en esto. Esa es una cosa. Pero también, digamos, cotidiano en las universidades, el, digamos, filtro tendría que ser, por ejemplo, cuando estableces comités de ética para aprobar proyectos de investigación. Y en las ciencias sociales estos existen. Tú propones tu proyecto, quiero hacer mi maestría y que mi tesis doctoral o mi tesis de maestría sea sobre personas en situación de calle, personas que no tienen casa, mal llamados indigentes. El término correcto es personas en situación de calle. Entonces quiero hacer esta investigación y pongo mi protocolo de investigación. Digo, me quiero titular de la maestría con esto. Y que voy a hacer entrevistas y voy a hacer investigación de campo y voy a revisar archivos y voy a hacer todo esto para proponer que erradiquen a la población de calle. Que a quien está en la calle lo metan a la cárcel. Quien apruebe ese protocolo de tesis es la autoridad inmediata para detectar si lo que quiere hacer ese estudiante con su tesis está promoviendo discurso de odio. Ahí está el primer filtro, es una autoridad. Las defensorías de los derechos universitarios también son autoridades que se vuelven fijando criterios para decir, a ver, ya detectamos que hay un montón de quejas de estudiantes que están pintando los baños diciendo estas cosas. Y ya otras personas se vinieron a quejar para decirme
que en todos los baños hay este tipo de mensajes. Entonces, además de atender esos casos en lo individual, promuevo algo para detectar de dónde viene, identificar si es o no discurso de odio, contra qué población, quiénes pueden ser los posibles agresores, o sea, quienes están promoviendo esto, y entonces diseñar una política institucional que atienda. O sea, realmente toda aquella institución o persona que esté en una posición de autoridad es capaz de detectar o tendría que ser capaz de detectar cuando estamos ante un discurso de odio y generar medidas en la medida de sus funciones para limitarlo y para modificar ese tipo de comportamientos. Aun cuando no tenga su título, institución dedicada al discurso de odio, ¿no? Todas las autoridades podemos, los profes, todos y todas. Como Sí, y bueno, no voy a abonar en eso porque creo que fue más claro, no pudo haber sido. ¿Quién define qué son los grupos discriminados o los sujetos de odio? A ver, este tiene una parte histórica muy interesante. Al principio, en los primeros tratados internacionales en los que se habló de esto, se decía nacionalidad, o sea, que sea de otro país, religión y clase social. Y ya después se fueron abonando, por ejemplo, por el feminismo, la cuestión hacia las mujeres, pero ya después la lucha de la comunidad LGBT, pues también de diversidad, o sea, ha sido algo que se ha ido abonando, ¿no? Por ejemplo, el decir raza también se utilizaba mucho en las leyes, pero raza hoy en día es un término en desuso porque ya no es considerado válido, ni siquiera para la biología, ni mucho menos. Raza lo usamos para perros, vacas, etcétera, que es una cuestión humana de diferenciar a unos de otros, crear ciertas, ¿no?, diferencias, pero en el ADN, o sea, en el genoma no hay razas, ¿no? Biológicamente no tiene sentido. Entonces, bueno, son cosas que más bien vienen de eso. Ahora, se utiliza en otros países, por ejemplo, para migración, ¿no? O sea, hablamos de un discurso de odio hacia las personas migrantes. No necesariamente es un grupo marginado, digámoslo de esa manera, pero sí, si es a una persona de otro país, también puede ser discurso de odio. También incluimos en esto diferencias políticas. Si tienes más duda de eso, checa la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación en México. La ley federal hace una lista enorme de todo lo que entiende que es discriminación, de todos los grupos que pueden ser sujetos a discriminación. Ahora, me discriminan por ser el más rico del mundo y no me dejan entrar. No, no es discriminación. No estamos hablando de discriminación, ¿sí? Hay una cuestión de privilegio muy fuerte para entender la discriminación y los discursos de odio sobre todo, ¿no? Ahora, que pueda haber odio hacia los ricos y decir más de los ricos, sí, sí, claro que sí puede haber discurso de odio en ese sentido. Discriminación, no, porque hablamos de discriminación cuando alguien tiene el poder de negarle el derecho a alguien. Entonces, quien tiene el poder, ahí sí no, ¿ah? Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, sobre justicia restaurativa, último punto, también nada más para abonar. Muchas veces las víctimas son lo que piden. No quiero que esté en la cárcel, quiero que me vea y que vea el dolor que me causó al matar a mi hija. Me da igual si está toda su vida en la cárcel o está 50 años o está 30. Lo que quiero es que vea y escuche de mi viva voz lo que estoy sufriendo. Y esto es muy fuerte porque, a ver, entendámoslo así. Yo sé que es malo pasarme un alto, pero si me paso un alto y casi atropello a una señora y la señora me dice, oye, casi me atropellas, siento diferente a que sí sé que es malo pasarme el alto, pero si la persona a la que afecto me hace entender el daño, es diferente. O sea, sí tiene otros efectos la justicia restaurativa. Pasa con casos de violencia de género, personas que fueron víctimas de violencia sexual en la infancia, cuando son adultos quieren confrontar a las personas que las agredieron. No les interesa realmente porque ya es un viejo, ya está a punto de morir, si está en la cárcel o no. Esa es la justicia penal, tiene cierta, sí es importante. O a veces no se excluyen. Puede tener su pena de estar en la cárcel, pero aparte quiero verla y quiero decirle, quiero que me diga lo que sintió al hacer el crimen que cometió. Entonces tiene otro sentido más humano. El caso que siempre pongo, en un salón se roban un celular, ¿todos saben que es malo robar el celular? Sí. Antes decían, cierren los ojos y si aparece el celular, ya, no, sí se van a recreo, ¿no? Es lo que aplicaban antes. Ahora, si yo hago entender a la sociedad, bueno, al grupo, en mi saloncito de clases, que robar lo que va a generar no es que Pedrito le robó el celular a Juana, sino lo que está sucediendo es que se pierde la confianza en el grupo, el tejido social que unía a ese grupo. Entonces yo ya no voy a dejar mi celular en la mesa porque sé que aquí roban. No solamente voy a excluir a Juanito o Pedrito, no sé qué dije, por robar, sino que en general el tejido se empieza a romper, ¿no? Empezamos a separarnos más. Entonces la justicia restaurativa tiene ese fin. Como decía la doctora Gladys, no está muy explorada en México, no hay esos mecanismos todavía muy bien acá, pero pues es algo que se puede empezar hasta en corto, en salones, en barrios, en comunidades. Y nada más para cerrar, lo de la pedagogía antidiscriminatoria, mira, yo la parte de lo antidiscriminatorio lo saco de un libro, bueno,
entre otros, ¿no? Hay un libro que te recomiendo que es gratuito, es publicado por CONAPRED, dirigido por Teresa González Luna y Jesús Rodríguez Cepeda, que dice Hacia una razón antidiscriminatoria. Es un libro colectivo, son muchas y muchos autores, pero algo que me parece interesante de Hacia una razón antidiscriminatoria es invitar a reflexionar desde otro horizonte, entender la discriminación y tratar de salirse de ese horizonte. Entonces yo lo tomo, yo soy pedagogo de licenciatura, ya después me fui a hacer la filosofía política y eso, pero creo que la parte de pedagogía es interesante, ¿no? No solamente la parte, bueno, mi colega es pedagoga también, no solamente es formar, ¿no? Formar ahora desde este horizonte, entendiendo que la discriminación existe, entendiendo que este odio existe, cómo formo hacia otra forma, o bueno, hacia otro horizonte. Bueno, entonces eso es lo que quería decir. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Edaena, Gladys. Y muchísimas gracias a todos y todas que están aquí ahora en la sala y quienes nos han seguido en las redes. Nos vamos con un montón de reflexiones. Yo me voy con un montón de dudas también, pero ya se las iré comunicando. Y también me gustaría darle la palabra a Arturo, quien es defensor adjunto y puede comunicarles un poco más. Gracias, gracias. Bueno, pues gracias por quedarse hasta el final, irse y regresar, también está bien recibido por acá. Muchas gracias, Danea, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Gladys, muchas gracias también a CBI por alojarnos en sus espacios, en su comunidad también. Y bueno, pues la Defensoría intenta hacer algunas de estas cosas, ¿no? Acciones restaurativas también. Tenemos también situaciones con vínculos a través de distintos mecanismos para luchar contra el discurso de odio, no solamente con censura, no solamente con sanciones, sino con reflexión abierta al público. Es, digamos, uno de los principales herramientas que contamos en las universidades y en esta en particular. Solamente les agradezco entonces su presencia y quiero cerrar la mesa con un detalle de la sentencia comentada aquí en dos ponencias. Al final, la persona del tatuaje, ya en el procedimiento para pedir 1.300.000 pesos, se tapó el tatuaje de la suástica y se hizo una especie de cruz egipcia de esas que usaba Thalía en los 90. Bueno, muchas gracias.